Muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Les invito a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 4 de nuestra serie, en este mensaje que se titula la parábola de la lámpara. Estamos en Marcos, versículos 21 a 25. Dice así la palabra de Dios. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Oremos. Padre mío, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque como acabamos de cantar, Señor, la Biblia, tu santa palabra, es el sostén de tu iglesia, Padre. Señor, que esta palabra, Señor, que nos has dejado, la Biblia, Señor, de principio a fin, sea la luz, Señor, que nos ilumine, que ilumine nuestro entendimiento, que ilumine nuestro corazón, nuestro andar, nuestro vivir. Padre mío, te pedimos esto en esta mañana, Padre, sabiendo que solo tú eres el único que puede dar, Padre, vida a lo que está muerto, Señor. Solo tú puedes echar fuera las tinieblas por la luz del Evangelio, Señor. Y te pedimos eso, que nos ayudes a tener discernimiento de lo que vamos a aprender hoy. Y aún, Señor, que traigas arrepentimiento y fe a los corazones que están muertos en delitos y pecados y que pudieran estar escuchando este mensaje. Te lo pedimos, Señor, no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo Jesucristo, quien pagó el precio en la cruz por nuestros pecados. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Estamos en este mensaje titulado La parábola de la lámpara. La idea aquí es hablar un poco con respecto a la luz. ¿A qué se refiere, hermanos míos, que vamos a estar hablando un poco con referencia a la luz? Bueno, una manera de entenderlo es que vamos a hablar de la verdad. Vivimos en un tiempo y vivimos en una cultura, en una modernidad, en donde uno de los ataques más fuertes es en contra de la verdad. Cada quien quiere tener su propia verdad y hay quienes incluso afirman que no existe una verdad absoluta, que no existe una verdad objetiva y que cada quien tiene la libertad de creer como quiera, vivir como quiera, pensar como quiera y hacer lo que quiera, porque a fin de cuentas, ¿quién eres tú para hablar de la verdad? Pero vemos en estos pasajes, hermanos míos, específicamente en el de hoy, que Jesús nos llama precisamente a hablar la verdad siempre como cristianos que somos. Los discípulos están siendo enseñados de verdad en la verdad. Dijo Jesucristo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. También oró y dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Por qué es tan importante, hermanos míos y amigos que me escuchan, vivir por la verdad? Es muy importante porque vivir por la verdad o vivir en una mentira es la diferencia entre la vida y la muerte. Una eternidad de vida eterna o una eternidad en condenación. ¿Cómo estamos, hermanos míos, oyendo la verdad de la Escritura? ¿Cómo estamos recibiendo la verdad de la palabra? ¿Cómo estamos viviendo la verdad que estamos aprendiendo desde que llegamos a la vida cristiana y aún pudiéramos decir desde que empezamos el Evangelio de Marcos, que debe ser una de las cosas que más alienta, que más hace gozar el corazón de los cristianos, porque vemos a nuestro Jesucristo actuando de tal manera que siempre proclamó la verdad? Mientras estemos en este texto, en esta mañana, hermanos míos, les exhorto a que estén pensando en su relación con la verdad. ¿Qué relación tienen ustedes, cada uno de los que están aquí, con la palabra de Dios?
¿Cómo están conociendo la palabra de Dios? ¿Cómo están estudiando la palabra de Dios? ¿Cómo están practicando la palabra de Dios? Porque tu relación con la palabra de Dios, tu relación con el conocimiento del Evangelio es lo que determina tu estado espiritual. No hay manera de que una persona alejada de la palabra de Dios pueda decir con certeza que tiene una vida espiritual sana, porque la palabra de Dios no deja lugar a dudas. Eso no es posible. Fuera de mí, dice Jesucristo, nada pueden hacer. Entonces, hermanos míos, vayamos de lleno al texto. Vamos a tener 5 puntos. La estructura de nuestro mensaje en esta mañana es un punto por cada versículo. Tenemos 5 versículos del 21 al 25. Y el primero de ellos es la parábola. Vamos a analizar en este versículo una parábola, muy simple, muy directa, muy clara, que solo requiere un versículo. Dice la palabra de Dios, también les dijo. Quisiera que veamos ese les que está ahí. También les dijo. ¿A quién se refiere ese les dijo? Se refiere a sus discípulos. Se refiere a aquellos que están con Jesús. Después de que Él despide a las multitudes, como vimos el domingo pasado, Él está con aquellos que están cerca de Él, no con los que están fuera. Son aquellos a los que les refirió la parábola del sembrador. Son los mismos discípulos y los mismos que le seguían, incluidos los 12, por supuesto. Y les dice, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Lo que vemos aquí, hermanos míos, es que Jesús está hablando de una parábola que consiste en 2 preguntas. Estas son 2 preguntas retóricas. ¿Qué significa que sea una pregunta retórica? Significa que Jesús no necesita la respuesta, sino que hace esta pregunta a manera de reflexión para sus propios discípulos. Cuando hacemos preguntas retóricas, hermanos míos, no es que no conozcamos la respuesta, sino que estamos enfatizando el hecho de algo que puede ser sorprendente o algo que puede ser muy obvio. Por ejemplo, si alguien llega a la casa y le decimos, ¡oh, ya llegaste! La otra persona puede decir, pues obvio que ya llegué. Sí, pero no es que yo esté necesitando una respuesta, es una respuesta retórica. Es una respuesta que implica una sorpresa o algo interesante que debemos ver o algo obvio. Y lo que Jesús está haciendo aquí es que a través de estas 2 preguntas, Él quiere que sus discípulos vean algo que es absolutamente lógico y obvio. ¿Y cuáles son esas 2 preguntas? Bueno, la primera es, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Esta primera pregunta, hermanos míos, implica que la respuesta es no. Cada persona que escuchó esto, y creo yo que cada persona hoy pudiera decir con total veracidad que la respuesta es no, no para eso se trae la luz. La segunda pregunta es, ¿no es para ponerla en el candelero? La segunda pregunta implica la respuesta sí. Por supuesto, para eso es que se trae la luz. Ese es el objetivo de la luz, ese es el propósito de la luz. La razón por la cual la luz existe es para iluminar. Si no existiera para iluminar, entonces ¿de qué serviría la luz? Esas 2 preguntas están ahí, hermanos míos, y son las cosas que los discípulos tenían que haber entendido en primera instancia. Que no, la primera cosa es no, la luz no es para esconderse debajo de un almud o debajo de una cama. Y que sí, de hecho la luz es para ponerse en un candelero. Ahora, vamos a ver 4 componentes rápidamente con respecto a esta parábola. Esos 4 componentes son palabras o ideas que están directamente y son explícitas en el texto. La primera es la luz, pero voy a utilizar aquí la traducción que usa la Biblia de las Américas porque lo ha hecho con mayor exactitud para nuestros tiempos. La lámpara. Cuando el versículo 26 dice, cuando el versículo 21 dice, ¿acaso se trae la luz? La traducción más acercada a nuestros tiempos es, ¿acaso se trae una lámpara? Entonces vemos que Jesús está hablando de una lámpara. Obviamente está implícito que en la lámpara se utiliza y trae luz. También vemos un almud, habla de un almud, habla de una cama y habla de un candelero. De entrada, hermanos míos, tenemos que entender que la lámpara es cada uno de los discípulos que está ahí.
La lámpara, el objeto que trae la luz, es cada uno de aquellos que han seguido a Cristo. Y hoy, hermanos míos, todos los que somos cristianos y los que hemos venido a creer el Evangelio de Jesucristo solo por fe, solo por gracia, funcionamos como una lámpara. La lámpara en sí misma no es la luz, pero trae la luz. La otra, por supuesto, hermanos míos, es la misma luz. La luz que al encender una lámpara trae cuando esta lámpara es acercada a los lugares donde hay oscuridad. ¿Quién es la luz? Jesucristo. ¿Qué es la luz? La palabra. ¿Cómo entendemos la luz aquí? El Evangelio, las verdades del reino, aquellos secretos que Jesús dijo que iban a ser velados a aquellos que le rechazaban, pero que iba a revelar a sus discípulos que estaban cerca. Vemos también, hermanos, un almud. Un almud en los tiempos bíblicos, en el primer siglo, era una especie de cajón o canasta, más comúnmente un cajón, que servía para poner trigo o poner algún tipo de cereal adentro, tanto para almacenarlo o para tomar medidas. Hoy en día tenemos básculas y tenemos otro tipo de medidas que nos ayudan a saber la cantidad de cosas que utilizamos. En ese tiempo se utilizaba el almud. Vemos también, hermanos, que se habla de una cama. Una cama la podemos entender tal cual como entendemos una cama hoy. Y la pregunta es, ¿qué haría una luz debajo de un almud? ¿Quién encendería una lámpara y la pondría debajo de la cama? Ese es el tipo de pensamiento, ese es el tipo de reflexión que Jesús quiere que sus discípulos piensen. ¿Cómo es posible? Explíquenme, ¿cómo creen ustedes esto? ¿Cómo ven esta situación? Alguien prende una lámpara, pero en lugar de ponerla en un lugar como el candelero, que de hecho ese es el cuarto elemento, el candelero, en vez de ponerla en el candelero, la toma y la esconde debajo de esta caja de madera y la tapa. O va y agarra esa luz y la pone debajo de una cama. Es algo insensato, es algo impensable, nadie haría eso. Las lámparas del tiempo de Jesús eran unos pequeños recipientes, muy parecidos a unas pequeñas tazas alargadas, en donde se ponía aceite. Podían ser descubiertas, algunas estaban cubiertas dejando un pequeño agujero solo para poner el aceite, y eran alargadas de un lado de tal forma que ahí se ponía la mecha y se encendía. Se ponían usualmente en un candelero que era en las esquinas de la casa, de la habitación, las paredes, un pequeño estante pequeño en donde se ponía la lámpara que cabía en las manos y uno la podía subir y de esa manera iluminaba toda una habitación. El quinto elemento que podemos ver aquí es implícito. Y ese quinto elemento, hermanos míos, es el cuarto o la habitación. No es mencionada directamente, por eso se dice que es implícito. Pero si estamos hablando de un almud, si estamos hablando de una cama, si estamos hablando de una lámpara, implica y da la idea de que Jesús está contando esta parábola para que los discípulos y quienes lo escuchan pongan su mente en su día cotidiano, cuando cae la noche, y entonces pueden estar en su casa, probablemente en una habitación. Entonces vemos una habitación que sin luz está oscura. Esto, hermanos míos, representa el mundo en donde vivimos. Vivimos en un mundo oscuro, vivimos en un mundo de tinieblas. Desde el momento en que en Génesis Satanás engaña a Eva y hace comer a su marido, Adán cae y toda la creación junto con Adán cae en pecado y ahora estamos en tinieblas y oscuridad. No tenemos una idea de la profundidad de las tinieblas en que cayó este mundo, hermanos míos, hasta que tomamos la palabra de Dios, que es la lámpara, es la luz, y entonces empezamos a ver la realidad de las cosas. ¿Qué debemos entender, hermanos míos, en este punto? Bueno, los cristianos tenemos el privilegio de haber sido llenos con la luz de Cristo. Nosotros somos esas lámparas y somos portadores, por su gracia, de la luz de la verdad y la luz de su palabra. Tenemos el llamamiento a brillar la luz en medio de este mundo oscuro. La razón por la cual, hermanos míos, hemos sido salvos es porque hemos sido salvos al recibir la luz, y el propósito de haber recibido la luz es proyectar esa luz a otros. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Note lo importante de esta lámpara, de esta luz que tenemos en Cristo Jesús y en la Biblia. Dice que es una luz, una lámpara, una lumbrera. Primero, a mis pies, dice el salmista.
Eso quiere decir, hermanos míos, que la luz no existe solo para iluminar la mente. Porque podemos tener iluminada la mente, pero si nuestros pies están en oscuridad, ciertamente caminaremos de tal forma que tropezaremos y el cuerpo completo estará en el suelo. La lámpara, la luz debe iluminar los pies para saber cuál es el camino que debemos llevar. ¿Qué significa el camino y los pies? Nuestra forma de vivir, la manera en que nosotros vivimos día a día nuestra vida cristiana. No es únicamente el hecho de que debemos tener en nuestra mente la palabra de Dios, sino que debemos llevar a una acción, debemos nosotros llevar a nuestro vivir la palabra de Dios. De otra manera, hermanos míos, tener solo en nuestra mente la luz, el conocimiento, el estar estudiando, pero no llevarlo a la práctica, no nos llevará, hermanos míos, a nada bueno. Esta es, de hecho, la enseñanza de esta parábola, que debemos tener luz, no solo en la mente, sino también en nuestro vivir. No podemos nosotros vivir de acuerdo a la luz sin antes nuestra mente haber sido iluminada, pero que nuestra mente haya sido iluminada no es suficiente. Debemos nosotros vivir en la luz. Dar fruto es algo que hablamos el domingo pasado. En el versículo 20 de este mismo capítulo dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Bueno, hermanos míos, el dar fruto del versículo 20 es llevar la luz del versículo 21. Lo que está haciendo Jesús es tomar el versículo 20 de lo que dijo y empezar a explicar más a profundidad ese único versículo, y lo ha hecho de nuevo en una parábola. Veamos cómo dice Jesús en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5, hermanos míos, leemos versículos 14, 15 y 16. Vosotros sois la luz del mundo, cristianos. Vosotros sois la luz del mundo. No esperen luz de nadie más. No esperen luz de políticos, no esperen luz de filósofos, no esperen luz o que haya luz porque un sabio habló. Dice Jesucristo, vosotros, refiriéndose a los cristianos, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y escuche la exhortación que dice Jesucristo en este capítulo 5 de Mateo, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿De quiénes el mundo debe esperar luz? De los cristianos. Los cristianos están llamados a ser luz del mundo. Así como Jesús es luz, Él dijo a sus seguidores, Él dijo a sus discípulos, Él dijo a los cristianos, vosotros sois la luz del mundo. Todo cristiano está llamado a ser luz y estar en el candelero. No bajo un almud, no escondidos bajo la cama, sino en lo alto, en un candelero. Mi pregunta es en esta mañana, tú cristiano que has recibido la luz y que Jesucristo dice, tú eres luz, ¿dónde estás? ¿Estás escondido bajo un almud? ¿Estás atemorizado, escondido bajo la cama? ¿O estás en el candelero? ¿Cuál es ese candelero en donde Dios te ha llamado a estar? Como padre, cabeza de hogar en tu familia, como madre, cumpliendo con todo aquello que la Biblia manda que las madres cumplan, en la educación de sus hijos, siendo modelo para ellos, en tu trabajo, sea el puesto que tengas. ¿Cuál es tu candelero, cristiano? Porque todo cristiano es luz y toda luz ha sido luz para ser puesta en un candelero, no bajo la cama. Y la exhortación de hoy, hermanos míos, que nos hace Jesucristo, es que cristianos dejen de esconderse bajo la cama. Salgan a brillar, pónganse en el candelero, hablen la verdad, hablen con verdad por la palabra de Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo a sus discípulos. Versículo 22, pasemos al punto número 2. El propósito. Ya hemos visto cuál es la parábola que Jesús está diciendo. Vamos a ver ahora el propósito. Dice el versículo 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz.
Empieza este versículo 22 diciendo porque. Este porque nos da una explicación de lo dicho anteriormente. Para que no haya ninguna duda, dice Jesús, vamos a hablar un poco más de la parábola. ¿Con qué propósito Jesús está diciendo esta parábola? Quiere decir, hermanos míos, que lo que se ha escondido no está escondido para siempre. De nuevo, si nosotros recordamos el contexto en que todo esto está ocurriendo, Jesús ha empezado a hablar en parábolas como juicio contra los fariseos y contra todos aquellos que han rechazado a Jesús, que viendo todas las señales de que de hecho este es el Mesías prometido, que ha cumplido el Antiguo Testamento y va a cumplir absolutamente toda profecía, aún así lo han rechazado. Entonces ahora habla por parábolas. Ahora empieza a revelar la verdad solo a su grupo cercano, solo a sus discípulos. Sin embargo, lo que está diciendo Jesús aquí es que esto no va a ser así para siempre. En este tiempo específico, en este tiempo determinado, hay un juicio en contra de Israel y de sus líderes religiosos. Pero no se va a quedar ahí. Aquello oculto que es la enseñanza que está dando Jesús a su grupo de discípulos, no es una enseñanza que dé a las mega multitudes, sino a los pocos que perseveran. Jesús en secreto está revelando a sus más cercanos cómo avanzará su reino por la predicación del Evangelio. Y ahora, Él pasa a explicar que va a llegar un tiempo en que la verdad del Evangelio sería dada a conocer como una luz brillante que resplandecería a través de ellos. Note qué increíble es esto, hermanos míos. Jesús mismo ha tomado la decisión de velar la verdad a algunos que los han rechazado. Aquellos que han cruzado esa línea y han hecho la blasfemia contra el Espíritu Santo y el pecado imperdonable. Pero no se está ocultando la verdad con el propósito de que esté oculta para siempre, sino para ser revelada a todos a través de los cristianos. Muchas personas piensan, es que si Jesús viniera de nuevo, como vino hace 2000 años, y empezara de nuevo a predicar, mucha gente creería. Y eso es mentira, hermanos míos. Si Jesús volviera a hacer lo mismo, acabaría de nuevo en una cruz. Porque el hombre natural aborrece a Cristo. Pero lo que está haciendo el Señor es decirnos, no, es a través de ustedes que son la luz del mundo, como yo soy la luz del mundo, y que habito en ustedes, y que estoy con ustedes, que el mundo creerá. Mire que dice Mateo capítulo 10, versículo 27. Así que no les temáis. Está hablando Jesús a sus discípulos diciéndoles, no teman a los fariseos, no teman las persecuciones, no teman a aquellos que se oponen a lo que ustedes están hablando, a lo que ustedes están anunciando y predicando. Dice, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado. Nadie puede parar el brillo de la luz de Cristo, nada puede parar el resplandor del Evangelio cuando un cristiano está en un lugar y está dispuesto a abrir su boca y declarar la palabra. Nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Y les dice a sus discípulos, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y está de nuevo nuestro Señor Jesucristo explicando qué es lo que se espera de todo cristiano. El Evangelio que ha sido escondido en parábolas para traer juicio a aquellos que han endurecido sus corazones y rechazado a Jesús, no es dado con la intención de estar escondido para siempre, sino para que los discípulos lo anunciaran, lo proclamaran, lo declararan hasta lo último de la tierra. Y hermanos míos, si usted es cristiano, si usted es cristiana, hermana, usted tiene exactamente el mismo llamamiento que tuvieron estos 12 y aquellos que estaban con Jesús ese día. Exactamente el mismo llamamiento. Estamos llamados a declarar la palabra, a proclamar la verdad, a hablar el Evangelio y a anunciar que Jesús es el Señor sobre todas las cosas. Esto es, hermanos míos, lo que dice el Señor. Nosotros debemos aprender lo que sea que nos enseñe la palabra de Dios. Cuando venimos cada domingo aquí al servicio, cuando estamos compartiendo los miércoles lo que hemos aprendido, note usted eso. ¿Qué es lo que ha aprendido? Esa es la pregunta de cada miércoles. ¿Qué aprendió usted en la predicación? Esa es la luz que Dios le dio. Esa es la revelación que Jesús le da cuando usted está delante de la Biblia, orando, meditando en ella, estudiando, y entonces sus ojos son abiertos
Y nuestra responsabilidad es compartir esa verdad con alguien. La razón por la cual el Señor en su misericordia y amor, en su gracia, nos revela y nos abre los ojos a la verdad de la Escritura, no es para que nosotros brillemos, sino para que seamos un vehículo, y nuestro brillo en realidad lo que es iluminación también para otros. Sean otros hermanos en Cristo que necesitan ayuda entendiendo algunas cosas, o incluso sean aquellas personas que viven en tinieblas y en oscuridad de pecado, porque la luz de Cristo es la que resplandece a través de nosotros. No estamos aprendiendo, hermanos míos, la palabra simplemente para ser más inteligentes unos que los otros, para decir yo ya avancé tanto, yo ya aprendí tanto. Yo antes no sabía mucho, pero ahora que he aprendido mucho, ya sé más que este y más que aquel. No, hermanos míos, no ese es el propósito. El propósito es que hablemos la verdad, compartamos la verdad y que anunciemos el Evangelio de Jesucristo. Todo lo que usted aprenda de la palabra de Dios, en la palabra de Dios, por su gracia, no es para que se quede guardado en secreto, sino para compartirlo, anunciarlo y, como dice Jesucristo, sacarlo a la luz. Puede ser que algunos pudieran verse tentados a entender verdades en la palabra, a encontrar recursos, hermanos míos, que son de bendición para el cuerpo de Cristo, y decidir guardarlo para uno mismo. Es que de este pasto verde y delicado solo voy a comer yo. Cuidado, no es el propósito ni el objetivo por el cual Dios da la luz a quienes la buscan. No nos la da para brillar en el sentido de que nos vanagloriemos de que ahora sabemos, sino que nos la da para ser iluminados y poder ver y enseñar a otros el camino que ahora vemos, para que otros no tropiecen, para que otros puedan seguir en la luz de Cristo. Cada vez que has entendido y recibido la verdad de la palabra por parte del Señor, hermano, hermana, tienes la responsabilidad de compartirla, de hablarla, de mostrarla, de enseñarla. Pregunto, ¿te ha traído Dios a conocer la verdad de la palabra? ¿Te ha traído Dios, ha puesto el Señor en tu mente y en tu corazón entendimiento de lo que está escrito? ¿Te ha dado Dios los recursos para oír y aprender, quizá de predicadores, de pastores, de maestros que enseñan la verdad y se fundamentan exclusivamente en la palabra? Pues gloria a Dios. Debemos dar gloria a Dios por eso, porque hermanos, no todos, de hecho, casi nadie en nuestro tiempo, aún con la etiqueta de cristiano, recibe ese tipo de enseñanza. Y si el Señor ha preparado ese banquete delante de ti, es un banquete para que te alimentes con la verdad de su palabra y para que compartas la verdad de su palabra. De lo que has aprendido, hermano mío, hermana mía, ¿a quién se lo has enseñado? ¿A quién le has enseñado lo que el Señor te ha mostrado, te ha dejado ver? Si tu respuesta es a nadie, cuidado. ¿No es el propósito por el cual Jesús da la luz? ¿No es el propósito que agarremos nuestra luz y de nuevo nos escondamos debajo de la cama y la abracemos y digamos, pero es que yo tengo luz aquí? No, sino para ponerla encima del candelero. Recuerde, el propósito es que Jesús está explicando la intención con la cual el Señor ilumina. Tenemos la gran responsabilidad de brillar con la luz de su verdad en este mundo oscuro. Tenemos la responsabilidad de estar brillando su luz en tantos lugares como nos sea posible y donde sea que Él nos ponga. Esa es la razón de existir de la luz, esa es la razón de existir del cristiano. La razón de existir del cristiano no es mis metas, mis sueños, prosperidad. No es avanzar mi carrera, no es avanzar mi reino, es avanzar el reino de Cristo brillando con su luz. Es la única razón por la cual estamos vivos siendo salvos. No hay otra razón, hermanos míos, y piénselo. Si ya somos salvos, ¿por qué seguimos vivos en esta tierra? Una sola razón: brillar la luz en los lugares donde todavía no ha brillado. Llevar la luz a aquellos lugares en donde es necesaria porque se vive en oscuridad.
Hacemos esto al testificar de Cristo, al compartir de Cristo, al predicar a Cristo, a enseñar a alguien lo que hemos aprendido de Cristo. Hacemos esto a través de una visita, a través de una llamada telefónica, a través de un mensaje de texto, una publicación en redes sociales. De cualquier manera en que el mensaje salga a la luz, el cristiano tiene la responsabilidad de brillar esa luz. La verdad debe brillar. Y si han recibido la luz, cristianos, ustedes son lámparas, brillen, no se escondan, brillen en el candelero en donde Dios les ha puesto. Ese es el propósito de la luz y de haber recibido la luz, brillar con la luz de Cristo. Punto número 3, hermanos, hay una petición, la petición, versículo 23. ¿Qué nos pide Jesucristo? Les dice a sus discípulos, a los que están cerca de él, a los cristianos: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Esta es una petición, es una orden, es un mandato, es un encargo. Este es nuestro deber. Los que han sido iluminados con la luz del Evangelio deben oír, deben escuchar, deben entender lo que Jesús está diciendo. Si alguno tiene oídos para oír, ¿oír qué? Oír lo que Jesús está enseñando, oír lo que Jesús está hablando, oír los misterios del reino que Jesús está revelando. Oír aquí significa escuchar y actuar en consecuencia a lo que se escucha. Oír aquí significa escuchar y ponernos en acción. Oír aquí significa escuchar y ejecutar la orden que ha dado Jesús, que ha dado el Señor, que ha dado nuestro Salvador. Oír aquí significa obedecer. No se predica, no se enseña, no se habla la palabra con el único objetivo de entretener el oído. Se predica, se enseña, se comparte porque queremos obedecer. El cristiano desea obedecer al Señor. El cristiano tiene un deseo en su interior de hacer lo que el Señor diga. ¿Lo hacemos porque necesitamos ganar nuestra salvación? Desde luego que no, absolutamente no. Sino que nace del amor al Salvador que nos ha dado vida. En ese amor queremos ser como Él, queremos imitarle, queremos hablar como Él, pensar como Él, vivir como Él, queremos ser como Jesús. Y Jesús nos dice, entonces escuche, el que tenga oídos para oír, oiga, presta atención. Oír con oídos para oír es una expresión que implica un efecto, una obra, un resultado, una acción. En este contexto, hermanos míos, oír sin obedecer no es oír, es ser sordo. Oír con oídos para oír es una expresión que implica que hay un efecto de lo que hemos escuchado en nuestra vida. Hay quienes tienen oídos, pero no parecen escuchar nada. Hay quienes pueden tener la palabra en las orejas, pero no en los pies, porque no hay un caminar, no hay una acción, no hay un movimiento, no hay un cambio de dirección, continúan caminando hacia la perdición. Aquellos en realidad son sordos. Dice Jesús además, si alguno, ese es el versículo, dice si alguno, versículo 23, si alguno, es decir, quien sea que pueda oír, cualquiera que pueda escuchar, todos los que están oyendo con un corazón listo para obedecer, por amor de Dios, póngalo por obra. No solo escuche por escuchar, no solo diga, wow, esta verdad que ahora entendí en la Biblia es maravillosa, pero que de la mente no baje al corazón y que del corazón no produzca una acción en la vida. Entonces estaríamos perdiendo el tiempo. Hay que poner por práctica, hay que poner por obra lo que estamos escuchando. Y uno de los peligros, hermanos míos, de oír la verdad sin oídos para oír, es decir, sin ánimo de obedecer, es decir, sin ganas de ponerlo en obra, es que queremos secuestrar la verdad. Y queremos hacernos una falsa idea de que porque entendemos la verdad con nuestra mente, entonces estamos bien con el Señor. Y la verdad, hermanos míos, que si ese es nuestro caso,
entonces somos como Jonás, como el profeta Jonás, que conocía la verdad, conocía a Dios, y de hecho, porque conocía a Dios, que es un Dios de gracia, que es un Dios perdonador, que es un Dios misericordioso, no quería ir a Nínive. Se rehusó y dijo: yo no voy para Nínive, y que esa ciudad de pecadores se arrepienta, yo no voy. No debemos ser como Jonás, que conociendo la verdad, que teniendo la luz, no queramos brillar en donde el Señor nos llame a brillar. Si hemos entendido que hemos recibido la luz, nuestra responsabilidad es brillar esa luz. Los fariseos, hermanos míos, habían oído la palabra de Dios, habían leído la palabra de Dios, habían memorizado sin errores la palabra de Dios, pero la escondieron debajo del almud de sus tradiciones religiosas de hombres. La escondieron debajo de la cama de sus interpretaciones equivocadas. Ellos oyeron sin oídos para oír. Y la pregunta es: ¿y usted? ¿Tiene oídos para oír? ¿Está usted oyendo con oídos para oír o está escondiendo la luz de la palabra bajo sus tradiciones religiosas y costumbres de hombres? Las multitudes también oyeron a Jesús, pero lo oyeron sin oídos para oír. Ponían la luz del evangelio que escuchaban escondida bajo la cama de sus necesidades, de sus deseos, de sus ambiciones, de sus comodidades. Y de nuevo la pregunta es: ¿y usted? ¿Dónde ha puesto la luz del evangelio que cada domingo escucha? ¿Dónde ha puesto la luz de la verdad de la palabra que cada domingo se le predica? ¿Está oyendo con oídos para oír o está poniendo la palabra de Dios debajo de sus comodidades, debajo de sus propias ambiciones, debajo de lo que usted quiere antes de lo que Dios quiere? Hermanos míos, ningún objetivo en esta vida, ninguna meta, ningún deseo, ninguna ambición le traerá a la luz, sino hacer la voluntad de Dios. Una de las razones por las cuales, incluso entre los cristianos, se vive metido en problemas todo el tiempo, es porque esconden la luz de la palabra bajo la cama, bajo un almud, bajo cualquier pretexto, y dicen: es que no, primero esto, después la palabra. Si usted todavía tiene sueños, deseos, ambiciones, metas fuera de Cristo, usted se está dirigiendo a la condenación eterna. Usted tiene que reajustar, arrepentirse y decir: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Noten lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas, no unas cosas, no ciertas cosas, no cosas importantes, no cosas semi importantes, no cosas que no son importantes. Dice Pablo: estimo todas las cosas como pérdida. Es decir, no me interesa más, no es nada que yo quiera, es perder el tiempo, no es importante. Las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Lo que nos decía el hermano al principio. Pablo, así como el salmista, también conoce quién es su dueño. Sabe que tiene un amo, un señor, un rey. No se manda solo. No es que yo quiero, no es como me siento, no es lo que mi corazón desea. Es que quiere el Señor. Y el Señor quiere que nosotros nos entreguemos a su luz por completo y que brillemos su luz donde sea que vayamos. Y dice además Pablo aquí mismo: mi Señor, por amor del cual, por amor a Cristo, por amor al Salvador, dice él, lo he perdido todo. Lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es decir, que esta pérdida que Pablo sufrió no le interesa, no le molesta. Lo he perdido todo, dice él. Lo he perdido absolutamente todo. Pero ¿sabe qué? No me importa. Porque ¿quién se podría molestar por perder basura? Eso es lo que perdí, dice Pablo. Basura.
Todo eso en lo que yo confiaba, todo eso que yo quería, todo por lo que yo me esforzaba, todo lo que yo tenía enfrente de mí y quería alcanzar, lo perdí todo. Pero estoy feliz por amor a mi Señor. Todo eso era basura, de todas formas. Entonces, hermanos míos, el que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír, perciba, entienda, aprenda, estudie, prepárese. Memorice la Escritura, medite en la Escritura y comparta lo que aprenda con alguien. Brille con la luz de la verdad de la palabra. La peor cosa que puede hacer un cristiano cuando está en problemas, cuando está en tribulación, cuando no sabe qué hacer o decidir en algún área de su vida, lo peor que puede hacer es acercarse a aquellos que no tienen luz para escuchar consejo. Eso es lo peor que puede hacer un cristiano. ¿Qué clase de consejo te puede dar una persona que vive en tinieblas? Ciertamente no te puede dar luz, porque como ya hemos visto, cristianos, ustedes son la luz del mundo. Vamos a ver, hermanos míos, punto número 4, el prerequisito. Versículo 24, el prerequisito. Un prerequisito es aquello que se necesita para que otra cosa pueda llegar a existir o pueda ocurrir. Por ejemplo, se necesita dinero para poder comprar algo. El prerequisito es el dinero, si no, no puedes hacer una compra. Y Jesús nos va a hablar aquí de un prerequisito, es decir, de algo que necesitamos primero antes de poder brillar la luz del Evangelio. ¿De qué prerequisito nos habla el Señor? ¿Qué cosa es necesaria para brillar su luz? Bueno, el prerequisito para brillar la luz de Cristo es primero estar lleno de la luz de Cristo. Ese es el prerequisito. Dice el versículo 24, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Jesús habla aquí, hermanos míos, de dos cosas. Está hablando de este prerequisito que es llenarse de la luz de Cristo, llenarse de la palabra de Dios, llenarse del Evangelio, y lo va a hacer refiriéndose a dos diferentes cosas. La primera es, ¿qué oyes? ¿Qué es lo que estás oyendo? Y la segunda es, ¿cómo oyes? ¿Cómo lo estás oyendo? Veamos primero el qué. Dice Jesús, mirad lo que oís. Mirad lo que oís. Hermanos míos, qué importante es que seamos selectivos, cuidadosos en aquello que oímos. La verdad que entra por tus oídos es la verdad que va a salir por tu boca. Jesús dice, cuidado con lo que están oyendo. Cuiden sus oídos. Guarden lo que escuchan. Usted no puede estar escuchando, cristiano, cristiana, cualquier cosa que en el mundo haya. Mucho cuidado con lo que oís. Porque del mismo modo en que si escuchamos la verdad, hablaremos la verdad, si estamos escuchando mentiras y engaños y entretenemos nuestro oído con este tipo de falsedades, también la falsedad, la mentira y el engaño será la que nuestras bocas hablen. Es fácil, hermanos míos, muy fácil mirar qué cristianos pasan tiempo en la Escritura. ¿Por qué? Porque hablan de acuerdo a la Escritura. No hay ningún misterio aquí. Lo que entra por los oídos, sale por la boca. Lo que entra por los oídos, llega a la mente, baja al corazón, renueva el interior y entonces sale al momento de hablar. Si pedimos una opinión a un cristiano con respecto a cualquier cosa, ese cristiano que está pasando tiempo en la Escritura, que está lleno de la luz del Evangelio, que está dedicado a iluminar su interior con la verdad de la palabra, hablará a la luz de acuerdo a la palabra. Pero cuando un cristiano o cuando alguien que profesa ser cristiano empieza a hablar, y claramente vemos ahí ideas del mundo, ideas personales, opiniones propias, ahí está la evidencia. Tú no estás pasando tiempo con tu Señor, tú no estás en oración de acuerdo a la palabra, tú no estás estudiando la Escritura, tú estás entreteniendo tu oído
con sabe qué barbaridades en la televisión, en la radio, en redes sociales. Sabe Dios cómo entretienes tus conversaciones con incrédulos, con inconversos, con gente que no sabe de lo que habla, que vive por la mentira, que no vive por la verdad. Y aunque no te des cuenta, todos los demás se dan cuenta. Todos aquellos que han venido a la luz y ven con la luz de Cristo se dan cuenta. No lo digo, hermanos míos, a manera condenatoria, sino a manera de advertencia. Cuidado, guarden sus oídos. Cuando hay algo que no haya que escuchar, no escuche, dese la vuelta y váyase, cambie el canal, apague la radio. Es que estoy en medio de puros inconversos. Pues entonces brilla la luz de Cristo, habla tú. Tú tienes que abrir la boca, porque es mayor el que vive en ti que el que está en el mundo. No puedes dejar que las voces, el ruido, los gritos que el diablo da en el mundo estén por encima de la palabra que Dios te ha pedido que compartas, que hables, que proclames y que anuncies. No se puede brillar la luz de Cristo sin Cristo, hermanos míos. No se puede hablar el Evangelio sin prestar atención a las palabras de Dios y conocer el Evangelio. Nadie puede hablar la palabra de Dios si sus oídos están llenos con las palabras del mundo. Eso es imposible. Imposible que una persona hable de acuerdo a lo que Dios manda cuando sus oídos han sido saturados por las palabras del mundo. ¿Qué estás escuchando, cristiano? ¿El Evangelio? ¿La Biblia? ¿Qué estás viendo? Porque Jesús dice, mirad lo que oís. Porque también entra por nuestros ojos. De hecho, todos nuestros sentidos están involucrados en este versículo. ¿Qué estás leyendo? ¿Con qué estás entreteniendo tus oídos, tus ojos? Esto incluye, hermanos míos, todo lo que tenga que ver con tu mente, con tu corazón, con tu interior, porque por medio de tus ojos, por medio de las palabras, por medio de tus oídos, por medio de las imágenes, entran muchas cosas que no debieran estar en la mente de un cristiano, que no debieran albergar su nido en el corazón de los creyentes. ¿En qué conversaciones recreas tus oídos, hermano, hermana? En conversaciones que giran en torno al Señor y que son agradables a Él, o en palabras huecas, pláticas vacías que agradan y hacen sonreír feliz al diablo. Piensa en qué estás hablando cuando tú tienes una conversación con quien sea que la tengas. Tú quieres hacer feliz al diablo, hacerlo sonreír felizmente. Es fácil. Solo habla aquello que desagrada a Dios con los demás. Cuando tú estás reunido con inconversos, cuidado. Debes aprender a hablar el Evangelio aún en medio de esa situación y brillar la luz de Cristo. Porque si tú también, en vez de brillar, pones tu luz debajo del almud y debajo de la cama y te unes a esas tinieblas que ellos tienen, el diablo es feliz viendo hacerte eso. El diablo sonríe feliz cuando un cristiano se calla, cuando un cristiano va a buscar consejo con un inconverso y ante la exposición de su problema, el otro le dice, ¿sabes qué deberías hacer tú? Que no te importe, exige tus derechos. ¿Sabes qué deberías hacer tú? Divórciate, es lo que debes hacer. Esa mujer, déjala para que aprenda. Ese hombre, déjalo. Todo aquello, hermanos míos, que se opone a lo que Dios ama, al ser pronunciado por los labios y las bocas de los cristianos, hacen feliz al diablo y entristecen al Espíritu Santo, contristan al Espíritu de verdad. Así que mucho cuidado con cómo hablamos, porque lo que hablamos otros lo oyen. Mucho cuidado con cómo oímos y lo que oímos, porque eso hará mella en nuestro espíritu. Solo oyendo la palabra, solo oyendo la verdad del Evangelio, se puede brillar con la luz del Evangelio en este mundo oscuro. Si eres cristiano, eres luz. Pregunto, ¿estás siendo luz o estás creyendo en la oscuridad? ¿Estás creyendo en las tinieblas? ¿Estás aterrorizado debajo de tu cama, envuelto en lo oscuro
y las mentiras de este mundo. Ahora veamos el cómo, porque ya vimos, hermanos míos, el qué. El qué hay que escuchar. Hay que escuchar la verdad, no mentiras. Pero ahora veamos el cómo. Si tú ya estás escuchando la verdad, la siguiente pregunta para ti es, ¿cómo la estás escuchando? Si tú dices, hermano, yo he cuidado mis oídos, hermano, yo no estoy prestando atención a las mentiras del mundo, no estoy prestando atención a aquello que se me dice allá afuera, porque entiendo que esas cosas no vienen de Dios. Y Dios ha puesto un deseo en mi corazón por escuchar la verdad. Entonces la siguiente pregunta es esta: ¿cómo estás escuchando la verdad? Dice Jesús, con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Estas mismas palabras, hermanos, en otro contexto, habla de cómo juzgar a los demás. Si leemos Mateo capítulo 7, versículo 2, vamos a ver que Jesús pronuncia estas mismas palabras, pero lo hace en un diferente contexto. En Mateo capítulo 7, versículo 2, Jesús está hablando de no juzgar a los demás de un modo en que no debemos. Y que antes de emitir un juicio o condenar a otros, debiéramos primero vernos a nosotros mismos. Sin embargo, hermanos, en este contexto significa algo diferente. De ahí la importancia de entender el contexto de un versículo. Del mismo modo en que nosotros hoy hablamos y usamos expresiones, esas mismas expresiones pueden tener significados diferentes dependiendo de cómo los empleemos y en qué contexto los empleemos. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Jesús nos va a decir el cómo debemos escuchar su palabra. Si estás ya en la verdad y estás aquí escuchando la verdad del Evangelio, la pregunta es, ¿cómo la estás aprovechando? Una de las cosas que a mí más me fascinan de la Escritura es cuando venían los escribas, los fariseos, los maestros de la ley y querían cuestionar a Jesús para hacerlo caer, para enredarlo de alguna forma y que él se equivocara. Claro que nunca lo consiguieron y nadie nunca lo conseguirá. Pero Jesús muchas veces les respondía, ¿qué dice la Escritura? Y inmediatamente les decía, ¿cómo lees? Es decir, ¿cómo estás entendiendo esto? ¿Cómo lo estás aprovechando? ¿Cuál es el significado real de esto que estás leyendo? ¿Cómo estás recibiendo esa semilla de la que hablamos el domingo pasado? ¿Cómo está el terreno de tu corazón cuando la recibes? ¿Cómo estás recibiendo la luz que Cristo está brillando a través de su Escritura? No solo debemos tener cuidado de lo que oímos, sino también tener cuidado en cómo oímos lo que oímos. Es decir, con la medida con que medís. Quiere decir esto, dependiendo de la medida, la intensidad, las ganas con que busques la verdad y qué tan diligentemente te esfuerces por tener la verdad en la profundidad de tu corazón. Ese esfuerzo, esa diligencia será recompensada. Se os medirá, se os dará, se os otorgará en ese mismo grado. Tu vida será transformada en la misma medida en que tú te esfuerces por buscar a Cristo. Cristo, por su gracia, irá transformando tu vida en semejanza a Él, según como te estés esforzando y en tu diligencia, en tu amor por Él, estés buscando la verdad. Porque el que toca, hermanos míos, se le abre. El que busca, hermanos míos, se encuentra. Y eso es lo que está diciendo Jesús aquí. ¿En qué medida estás buscando a Cristo y su verdad? ¿En qué medida quieres aprender más del Evangelio? Pues en esa medida se os dará. En esa misma medida se os dará. Con esa misma medida el Señor nos transformará a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si una persona llega a la iglesia cada domingo, si se sienta bajo la enseñanza correcta de la sana doctrina y la escucha, pero en realidad no la pone por obra, pero en realidad viene porque ya se le hizo un hábito, viene porque pues hay que venir, solo viene realmente a calentar la silla, sin ánimo, sin ganas de aprender la verdad, sin ánimo de recibir la verdad ni conocer la verdad, en realidad es que no sirve de mucho, no aprovechen nada. La pregunta para todos nosotros es, ¿con qué medida
estamos midiendo la predicación que estamos escuchando? ¿En qué medida y cómo estamos midiendo la palabra de Dios que es expuesta? Sea que se exponga aquí el domingo, sea en tu tiempo devocional, sea porque escuchaste un sermón en YouTube o un podcast en algún lado que sea sano, que sea bueno. ¿Cómo estás tú midiendo eso? ¿Cómo estás tú aprovechándolo? ¿Con qué mente estás tú escuchando esto? ¿Está tu mente enfocada? ¿Está tu corazón dispuesto? ¿Tienes una voluntad perseverante para aprender a pesar de todo obstáculo? ¿Con qué espíritu estás escuchando la predicación? ¿Tienes un espíritu humilde y enseñable? ¿O vienes listo para medir el tamaño del predicador, el tamaño de lo que se dice y compararlo con tu propia medida de verdad? Debemos tener cuidado. Si somos perseverantes, si somos diligentes, nos dice este versículo algo. Aún se os añadirá a vosotros los que oís. Hay quienes crecen en el Señor, hermanos míos, y hay quienes no. Porque algunos oyen, y esos que oyen con oídos para oír ponen por obra y son transformados. ¿Y saben qué? A ellos se les añade más. Ellos reciben más. ¿Por qué? Porque tienen oídos listos para oír. Porque vienen con un corazón humilde, enseñable, a decir, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga hoy? ¿Qué quieres que yo aprenda? Y ayúdame, Señor, a ponerlo por obra. Porque por mis fuerzas yo no puedo. Pero ayúdame, Padre. Quiero más de ti. Entonces Jesús dice, a ellos, a los que oyen, a los que tienen oídos para oír, a ellos se les añadirá más. Escuchar la palabra de verdad, escuchar la palabra de Dios y aprender hoy lo que se enseña, resultará por la gracia de Dios en una mayor bendición, en un mayor conocimiento, en un mejor entendimiento, una más alta capacidad para comprender verdades profundas de la Escritura, porque la realidad es que no podemos entender todo de un solo, de una. Vamos creciendo poco a poco, crecemos en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesucristo. El entendimiento de su palabra no puede ser el mismo que tú tienes hoy que el que tenías hace un año. Si tú has estado oyendo con un corazón enseñable, el conocimiento de su palabra hoy no es el mismo que hace 2, 3, 5 años. Y no puede ser que lo que tú conozcas, sepas y lleves a la obra hoy sea exactamente lo mismo en 1, 2 o 5 años. Todo cristiano que tiene oídos para oír y tiene un corazón enseñable para poner por obra, en 10 años, en 20 años, cada vez más se va acercando a la plenitud de Cristo, a su imagen, a parecerse a Él, a hablar como Él, pensar como Él, vivir como Él, querer como Él, amar lo que Él ama, odiar lo que Él odia. Ser como Cristo es el objetivo de todo cristiano real, verdadero y genuino. No hay otra cosa. No vivimos para nada más, vivimos para ser como Él. Y cuando vemos nuestra vida y vemos que nuestra vida no se apega, no parece, no está de acuerdo, hay en conformidad a Cristo y a la Escritura, nos duele. Pero por su gracia, cuando vamos a Él, Él nos va transformando porque le deseamos. ¿Quieres aprender más? ¿Quieres ser más como Cristo? Entonces empieza a brillar la luz. El que es más transformado por Cristo, hermanos míos, es aquel que brilla más la luz de Cristo a otros. Dicho de otra manera, si estás aprendiendo en Cristo Jesús la verdad de la Escritura, aprenderás más y se te añadirá más cuando empiezas a enseñar eso a alguien. Es ahí donde realmente Cristo derrama bendición, derrama gracia, abre las puertas del cielo y te hace cada día más como Cristo, porque estás buscando honrarle, porque estás buscando su gloria al enseñar a otros. Si estás aprendiendo mucho y has aprendido mucho, gloria a Dios, eso es bueno. Si no le estás enseñando a nadie, no se te añadirá más. Solo a los que en realidad oyen y ponen por obra y brillan la luz de Cristo a otros y enseñan a otros, se les dará más. Si estás aprendiendo y recibiendo, pero no dando, no enseñando, entonces ¿de qué sirve tener un cerebro gigante con tantas verdades teológicas profundas, ortodoxas? Eso no sirve si no está puesto por obra. Si no estás enseñando lo que Dios te está mostrando, lo que el Señor te está dando, ¿por qué Dios te tendría que dar más? ¿Por qué te daría más el Señor si tú no necesitas más?
Vamos a pasar al último punto de hoy, hermanos míos, para ir cerrando este mensaje. Punto número 5, la promesa. Versículo 25. Hemos visto ya la parábola, el propósito de la parábola, la petición en la parábola, el prerequisito, y ahora vamos a ver la promesa. Creo que a todos nos gustan las promesas, sobre todo porque relacionamos las promesas de Cristo, las promesas de Dios y de la Escritura con cosas que nos benefician. Pero quizá debamos de reconsiderar que cuando Cristo promete algo, no lo hace única y exclusivamente siempre en favor y en beneficio de los creyentes. Este versículo, hermanos míos, hace referencia a dos promesas diferentes. Dice el versículo, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Esta es la promesa de Cristo. Hay una promesa para aquellos que perseveran y se esfuerzan en avanzar en la vida cristiana por el conocimiento de la verdad. Y hay también una promesa para aquellos que no les interesa la verdad. Hay promesa para cada uno de este tipo de personas. Para los que quieren perseverar y se esfuerzan en avanzar en el conocimiento de Dios. Y para aquellos que no tienen ningún interés realmente en conocer a Cristo. Este versículo conecta con todo el contexto hasta la blasfemia contra el Espíritu Santo que ya hemos predicado. Y a su vez resume lo que Cristo ha dicho de los que cometen el pecado imperdonable. Es decir, que Él ha velado, que Él ha puesto en oculto, en secreto, la verdad del reino para aquellos que lo rechazan. La promesa para los que oyen y creen, a los que tienen se les dará más. Esa es la promesa. A los que tienen se les dará más. Y la promesa para los que le rechazan y endurecen su corazón es que aquellos, aún lo poco que tienen, se les quitará. Esta promesa para los que oyen y oyen con un corazón enseñable, listo para poner por obra y compartir con otros, debe servir de motivación, de ánimo, de aliento, a brillar su luz. A que nada nos puede detener de brillar la luz de Cristo. Porque no importa cuánto enseñemos, no importa cuánto compartamos, no importa cuánta luz nosotros vayamos a dar al mundo, nunca nos quedaremos sin luz. Siempre tendremos algo más que dar y algo más que compartir, porque la verdad de Cristo, la profundidad del océano de gracia de Dios es tan profundo que nunca nos lo acabaremos. Y Dios nos dará y nos dará en abundancia y en sobreabundancia mientras nosotros vayamos diligentemente, obedientemente y fielmente a predicar, a anunciar la palabra de Dios. Pero la promesa para los que oyen, pero no ponen por obra, no comparten la palabra, no les interesa en realidad profundizar en la Escritura. La advertencia es, se les quitará lo que tienen. Esa promesa es en realidad una llamada de atención, una reprensión, una exhortación a arrepentirse. Mientras haya tiempo de arrepentirse, hermanos míos, arrepiéntanse. Amigos míos, si ustedes no están en el camino de Cristo, la advertencia es: no esperen a que todo lo que tienen se les sea quitado. No esperen a que todo lo que Cristo ha hecho y lo que Jesús les ha dado, lo que Dios a través de su gracia, de su amor, que hace salir al sol sobre buenos y malos, sobre justos y injustos, les sea quitado para siempre. En la vida cristiana, hermanos míos, o se está avanzando o se está retrocediendo. Pero nadie está en el mismo lugar, ni puede permanecer sin cambio, ni puede permanecer quieto. Si no estás avanzando, estás retrocediendo. Así que, hermano mío, hermana mía, ponte las pilas. Avanza, no retrocedas. No retrocedas. Dedícate al estudio de la Escritura, llénate de su luz, brilla su luz. Ahora, al que no tiene la luz, aún lo poco que tiene se les quitará. ¿Saben por qué a aquellos que no tienen la luz se les quitará lo poco que tienen? Uno podría pensar, pero si no tienen, ¿qué se les va a quitar? No, la palabra dice que tienen poco. ¿Por qué? Porque esa gente, aunque no tienen luz, probablemente están cerca de aquellos que sí tienen luz. Este es el caso
para un esposo no creyente casado con una esposa cristiana. Este es el caso cuando es a la inversa. Este es el caso cuando los padres son cristianos y los hijos rebeldes. Este es el caso cuando en tu trabajo tú eres el cristiano y nadie más es cristiano. Todos los inconversos, todos los que viven en mentiras y en tinieblas son beneficiados indirectamente por la gracia de Dios a través de los hijos de luz que brillan su luz donde van. Pero un día serán separados. Y todos aquellos inconversos sin arrepentimiento que llegaron al final de su vida y nunca le entregaron al Señor toda su voluntad y se quebrantaron delante de Él en arrepentimiento y fe, todo les será quitado. Si tú no estás en Cristo hoy, dime de qué cosas disfrutas. ¿Disfrutas de una casa, de un vehículo, de comer todos los días? ¿Puedes viajar? ¿Qué comodidades tienes? Te voy a decir una cosa. Arrepiéntete y ven a Cristo antes de que todo eso se te sea quitado para siempre. El día del juicio no llevamos nada. Nos presentaremos desnudos delante del Señor y todos aquellos sin Cristo se quedarán sin nada. Pero todo el cristiano, todo aquel que está en la verdad, que está en la luz, se presentará delante de Dios y no tendrá lo que tiene aquí, porque de aquí nadie se lleva nada. Pero tendremos mucho más. Tendremos las vestiduras de justicia de Cristo para siempre y estaremos viviendo en un reino de justicia donde no hay llanto, donde no hay temor, donde no hay pecado, donde no hay nada que pueda privarnos del gozo de estar con nuestro Señor. A los que tienen se les dará más. A los que no tienen, hasta lo poco que tienen les será quitado. Y para cerrar el mensaje, tenemos aquí el mandato, la obligación, la responsabilidad de brillar la luz. Somos lámparas. Y como tenemos un dueño, un señor, un rey, me es puesta necesidad como su siervo de brillar la luz en esta lámpara que Él ha elegido. Y que ha elegido en cada uno de los que son cristianos aquí. Este es el evangelio, hermanos. Este es el evangelio, amigos míos. Que Cristo, en su amor, en su misericordia, sin tener por qué, sin tener una razón que esté en nosotros, vino a salvarnos de nuestros pecados, vino a salvarnos de la condenación eterna, vino para que no llegue el día en que todo nos sea quitado, sino por el contrario, que se nos añada más. Pero para eso es necesario venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Lo que significa, olvida tu antigua manera de vivir. Yo no sé cuál es la razón por la cual estás aquí sentado, pero yo sí sé el propósito. El propósito es que escuches esto. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay redención. Solo Cristo puede salvarte. Nadie más, nada más. No importa lo que hagas, no importa lo que intentes, vas a acabar en condenación si estás fuera de Cristo. Pero Cristo te dice hoy, ven a recibir la luz. Ven a que todo tu interior sea iluminado, tu mente, tus ojos, tu andar, tu vida sea iluminada por la luz del Evangelio. Ven a creer en Jesucristo, no esperes, porque va a llegar un día que tú no sabes, en donde toda luz de tu vida será quitada. Aún la poca luz que crees que tienes, te será quitada, porque no te pertenece. Pero si vienes a Cristo, Él la da de gracia, la da gratuitamente y para siempre, la da por la eternidad. Y una vez que la recibes, y una vez que te entregas a Él, y una vez que vives por la verdad, nada puede quitarte esa verdad. Oremos. Señor Padre, te damos las gracias por tu palabra y te damos las gracias, Señor, por tu luz. Gracias, Señor, porque en tinieblas vivíamos. En tinieblas vivía, Señor, en oscuridad, adivinando, pensando que estaba en el camino correcto, como muchos de mis hermanos aquí. Pero tu luz, Señor, que resplandeció, así como dijiste, Señor, en Génesis, sea la luz, y la luz se hizo. Así mismo, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, veniste al alma de cada cristiano y veniste a mi alma, Señor, y dijiste, hágase la luz. Y la luz se hizo, Señor. Así te pido, Señor, que hoy, por favor, pronuncies esas palabras, Señor, en aquellos que viven en oscuridad y digas, hágase la luz. Señor, que muchos vengan en arrepentimiento y fe a vivir en la verdad de tu luz, de tu evangelio, y que entendamos que debemos ir, Señor, a brillar con tu luz y enseñar a otros lo que tú has mandado.
Pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.